En el norte de Tailandia hay una ciudad en la que el arte y la religión se fusionan para atraer a millones de turistas cada año. El día de hoy les vamos a mostrar a Chiang Rai, una de las ciudades más al norte de Tailandia. Averiguaremos cuáles son las mejores cosas que hacer, así como si vale la pena viajar tantos kilómetros para verlo. Así que sin nada más que añadir, les presentamos Chiang Rai. Amigos, bienvenidos a un nuevo día aquí en Chiang Rai, el norte de Tailandia. Siempre nos están pidiendo que les demos recomendaciones de los hoteles en los que nos quedamos y los que recomendamos ampliamente. Y la verdad es que este hotel en que nos estamos quedando se los recomendamos muchísimo, que es Le Méridien Chiang Rai. El hotel está excelentemente bien ubicado en la ciudad, incluso pueden tener la vista al río. Probablemente es uno de los mejores hoteles que van a encontrar en toda la ciudad y definitivamente se los recomendamos si quieren como consentirse un poquito. Su arquitectura es tailandesa y es un hotel donde se percibe como mucha tranquilidad, mucha serenidad. No sé si alcanzan a escuchar atrás de mí, pero hay como una cascada. Todo es como muy zen. Y como dato curioso, tienen dos árboles que tienen más de 100 años. Están gigantes. Una de mis partes favoritas es como un lago súper bonito que tienen, que pareciera que está conectado con el río Kok de aquí de Chiang Rai. Tienen también un puente bastante bonito y fotogénico si se quieren tomar fotos. Y nos encantó la alberca que tienen porque es como infinita, entonces puedes ver el río de fondo. Si ustedes cuando reservan un hotel les importa tener como comida rica, les va a fascinar aquí. Tienen un restaurante italiano que se llama Favola. No inventes lo rico que está. Tienen como platillos italianos muy ricos. Nuestros platillos favoritos hasta ahorita han sido definitivamente la pizza con trufa negra, que se las recomendamos muchísimo. El risotto de mariscos también para chuparse los dedos. Un cheesecake delicioso que me encanta y me fascina, como ustedes saben, los cheesecakes. Y también un pan tostado con queso brie como derretido. Tenía granada y todo riquísimo. Hoy en el desayuno queríamos como experimentar la comida de aquí también y nos trajeron el desayuno tanto tailandés como como internacional. Básicamente en el tailandés probamos una como salsita verde que parecía como salsa jalapeño, pero no, y te lo acompañan como con verduras. Pero si te gusta más lo internacional, también tienen como el clásico de huevo y salchichas, tocino, que a Andrew le gusta mucho. Y pues sí, definitivamente tienen de todo. Pero bueno, ya bien alimentaditos con ese gran desayuno, estamos listos para la aventura. Pues por aquí va a ser nuestra primera parada del día. Ahorita ya es más o menos como en la tarde, entonces pues no vamos a hacer un tour como tan de principio, pero esta es una parada que sí o sí tienen que hacer ustedes. Tiene una historia sumamente interesante que les vamos a platicar. Pues oigan, apenas llegamos y lo primero que se percibe es muchísima tranquilidad. Vean, lleno de muchísimos árboles, hay muchos pájaros y de pronto ves a los monjes caminar por aquí. Es una experiencia muy auténtica. Oigan, y pues queremos que conozcan un poquito más sobre el budismo junto con nosotros, así que vamos a explicarles un poquito más de las cosas importantes sobre ellos. Tienen 5 reglas que tienen que seguir sí o sí durante todos los días, básicamente, así como nosotros tenemos nuestros mandamientos como católicos, por ejemplo, ellos tienen sus 5 reglas. La primera es no robar, la segunda es no mentir, no matar. La cuarta es no consumir ningún tipo de sustancia que te pueda como cambiar tu mente, o sea, drogas, alcohol, cosas así. Y la última es que no puedes básicamente estar como con una persona que esté casada. El budismo cree, y la verdad es que es un hecho, es que la vida está llena de dolor, de sufrimiento, y entonces lo que el budismo intenta lograr es que puedas lograr estar en contacto con tu mente y con tus emociones para aprender a regular y estar como en un mejor estado emocional y mental. Pues bueno, ahora sí vamos a conocer el Wat Phra. Una vez que entran, así que por la entrada, van a caminar todavía un poquito más hacia el fondo y es donde van a encontrar el templo donde va a estar adentro el Buda Esmeralda.
Hace muchísimos años estaba en batalla una imagen del Buda que es básicamente la más venerada en todo el país, llamada el Buda Esmeralda. Si alguna vez vieron nuestros videos de Bangkok, podrán ver que la figura original está en el Gran Palacio, lo pueden ver en uno de nuestros videos que hicimos en Bangkok, pero fue aquí donde fue descubierto por primera vez. Se dice que hace muchos años el rey de Chiang Rai había escondido una figura muy importante, el Buda Esmeralda. Durante muchos años nadie supo en dónde había quedado, hasta que en 1434, en una tormenta, un rayo cayó sobre el Chedi, dañando la estructura y revelando la imagen del Buda Esmeralda, la figura más venerada de todo el país. A pesar de que aquí fue descubierto, solo vamos a poder encontrar una réplica que la verdad es que dicen que está muy idéntica a la real. Lo único que cambia realmente me parece que es el tamaño, es un poquito más pequeña la de aquí. Pues oigan, justamente después de salir de ver Wat Phra Kiao, que por cierto está muy bonito, nos acabamos de topar justo en el momento en el que salen a dar sus oraciones los monjes y nos dijeron que hay una persona que está a punto de convertirse en monje. De hecho, por eso está vestida de color blanco, porque eso representa la pureza. Lo que nos comentaba nuestro guía es que la razón principal por la que antes las personas se convertían en monjes era porque esta era como la única forma de educación que había. Entonces, pues prácticamente se iban al monasterio las personas que querían educarse. Hoy en día esto está cambiando poco a poco con las nuevas generaciones, ya que no están tan interesadas como en años anteriores. Definitivamente les recomendamos que vengan a este lugar, es una joya y tiene una historia increíble. Si quieren venir, la entrada es totalmente gratuita y pueden venir desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Amigos, pues después de un trayecto bastante corto, la verdad creo que fueron como unos 10 minutos, 15 minutos o tal vez menos, llegamos a nuestra segunda parada. Les presentamos a Wat Phra Kiao. Está impresionante. Muchas personas lo llaman como el Big Buddha de Chiang Rai, que es erróneo porque no es Big Buddha, es más bien la diosa de la misericordia que se llama Guan Yin, si no estoy equivocada, según yo así es. Y es gigantesco y de lejos parecería que es Buda, pero no es Buda. Es un templo relativamente nuevo, acabó su construcción en el 2016 y la popularidad de este lugar está creciendo y la verdad es como pan caliente, a la gente le encanta. Esta parada tiene varios elementos icónicos. El más importante, por así decirlo, el más como icónico es obviamente la estatua gigante. Después tenemos la que está atrás mío, que es la sala de rezos, que tiene una arquitectura preciosa y es completamente blanco. Y la tercera va a ser la gran pagoda, que tiene como 9 pisos. En cuanto a la decoración de la sala de rezos, está increíble, todo es totalmente blanco, hay influencia tanto china como también budista, por así decirlo, y la verdad es que está muy muy bonito. Por dentro tienen un Buda que está bastante grande, la verdad. Y en cuanto a la pagoda, en lugar de tener Buda, tiene también una estatua de Guan Yin, pero es como totalmente hecha de madera, está increíble. Y alrededor tiene como otras estatuas igual hechas de madera budistas. Los horarios de este lugar es de 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, me parece. La verdad es que cierra bastante tarde y hay gente que decide verlo en la mañana, pero creo que verlo de noche es una experiencia totalmente única. Como pueden ver, se ilumina todo, con que tiene mucha vida, pero ya hay menos turistas. Entonces yo creo que es el lugar ideal para ver el atardecer y también disfrutar un poco de la noche, caminar. Pero bueno, como pueden ver, ya nos agarró la noche, nos dio un poco de hambre y queremos probar comida tailandesa del norte, así que nuestro guía nos va a llevar a un lugar muy especial. Ok, el primer platillo que vamos a probar son unos camarones bañados en una salsa como de ostra, básicamente, y tiene pepino. Originalmente tendría que tener piña, pero creo que se les acabaron. Pídanlo con piña si ustedes vienen. Y también tiene como ajo, tiene cebolla, tiene jitomate y tiene como chiles ahí picados, entonces se ve delicioso. Vamos a probar. Ok, me voy a servir un poco de todo. Lo pongo encima del arroz y ahora sí, la mordida perfecta. Para lograr una cucharada perfecta tenemos arroz, tenemos ajo, tenemos el camarón, tenemos un poquito de todo. Y ahora sí, el momento de la verdad, eso huele delicioso.
El camarón está tierno, la salsita es como agridulce, tiene un poco de como azúcar, es algo como dulce. El pepino está muy rico también. Y la cebolla en general, como que todas son una perfecta combinación. Pues bueno, el siguiente platillo es berenjena sofrita, se ve muy bueno, creo que tiene un poco de chile, tiene la berenjena, tiene un poco de puerco y pues bueno, vamos a probar a ver qué tal. Está muy rico, me recuerda muchos sabores también de México. Yo creo que por eso los mexicanos nos sentimos muy atraídos hacia la comida tailandesa. Voy a probar este puerco que es un poco crujiente, a ver qué tal. Pues oigan, me equivoqué, se tiene que remojar en una como salsita y ya me rendí con los palillos, mejor voy a utilizar el tenedor. Entonces, a ver, lo remojamos en la salsita. Pues bueno, esta salsita en la que acabamos de remojar nuestro puerco es salsa de soya negra, al parecer, creo que esa es la traducción correcta, y es dulce. No, sí. Cambia totalmente el sabor, la verdad es que ahora sí se siente como ese choque de sabores entre el puerco, un poco la grasita, con la salsa un poquito picante, dulce. Cambia el sabor completamente. Y bueno, vamos a disfrutar de esta cena tan increíble tailandesa. Estos son platillos muy como que van a encontrar en el norte. Muchas gracias. Y pues sí, nos vemos el día de mañana. Pues bueno, iniciamos nuestro día en camino a probablemente la atracción más visitada de todo Chiang Rai. Pues bueno, acabamos de llegar y de entrada definitivamente sí se nota que es un lugar muy turístico y uno de los más populares porque está lleno de muchísima gente. Oigan, recuerden que al ser un templo tienen que estar completamente cubiertas, sobre todo las rodillas. Andrew trae como ¿una bermuda? Una bermuda, entonces le llega justo a la rodilla, entonces no pasa nada, pero yo tenía un short, entonces les pueden rentar aquí como, pues sí, como unas telas para taparse las rodillas. Y sí, cuesta 20 bahts si la quieren rentar, pero necesitan dejar un depósito de 100 bahts. Pues bueno, les presentamos el Templo Blanco o también conocido como Wat Rong Kung. Este templo fue construido por... Aquí les dejamos el nombre porque traté de aprendérmelo, pero está difícil de pronunciarlo. Y él fue un pintor y artista nacido en Chiang Rai. Este templo se hizo muy famoso principalmente por su arquitectura, pero un dato curioso es que este no es considerado tal cual un templo activo budista, ya que no hay monjes viviendo, sino es más considerado como una obra de arte. Por lo que leímos en internet, el artista creó este templo para poder mostrar al mundo la belleza del budismo y también poder glorificar Tailandia. Y otro dato curioso es que fue también para dedicárselo al rey. De entrada, la primera parte de la experiencia es pasar por un pequeño puente y si miras hacia abajo vas a poder ver manos de color blanca como tratando de agarrar algo. De acuerdo al artista, esto representa el sufrimiento humano y el infierno. Este puente es conocido como el ciclo del renacimiento y esto es para que todos aquellos que lo crucen puedan lograr la felicidad, pero primero se tienen que deshacer de las tentaciones. Después de cruzar entre las manos van a toparse con un pequeño semicírculo con dos como colmillos a los lados. Esto representa la boca de la muerte, así que todos aquellos que quieran tener una audiencia con Buda van a tener que primero depositar todas sus tentaciones en la boca de la muerte para poder ser de cierta forma dignos para poder ver a Buda. Como pueden ver en esta obra de arte todo tiene un significado, entonces el proceso para poder entrar es un poco más complejo, pero por si fuera poco, los humanos que quieran pasar van a tener que ser juzgados. Todos aquellos que ya hayan depositado sus tentaciones en la boca de la muerte van a toparse con la puerta del cielo, que está resguardada por dos criaturas que van a decidir el destino de la humanidad. Después de pasar por el puente y solo si eres aceptado vas a poder llegar a la sala principal, también conocida como Ubosot. Acabamos de salir de la sala principal y es que es un poco pequeña y no dejan tomar ningún tipo de foto o video, así que no les tomamos precisamente por esa razón nada de dentro. Probablemente se preguntarán también si tiene algún tipo de significado el blanco o los cristales que van a ver todo el tiempo cuando están caminando, y la verdad es que sí tienen un significado. El blanco está totalmente relacionado con la pureza del Buda y los cristales representan su sabiduría. Amigos, acabamos
de salir, estuvo increíble la visita. Entendemos ahora perfectamente por qué es el templo más famoso de Chiang Rai. Estuvo precioso. Recuerden aún así que no es un templo convencional, es más como una obra de arte, entonces hay que admirarlo mucho. Está muy padre para fotografías incluso también. Alguna de las cosas que tienes que saber es que la entrada te va a costar 100 bahts y en cuanto a los horarios pueden venir aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero nos dimos cuenta que cuando viene entre 12 y 1 de la tarde, que es la hora de la comida, se vacía todo el templo. Y bueno, vamos a dejar mi pequeña falda protectora y vamos a nuestra siguiente parada. ¡Sawadika! Amigos, bienvenidos al Templo Azul de Chiang Rai, también conocido como Chang Soi Rea, me parece que así se pronuncia. Es muy complicado, pero sí es en tailandés y es una parada icónica que tienen que hacer cuando visiten la ciudad. A diferencia de otros templos que van a encontrar en la ciudad, es relativamente nuevo porque fue como totalmente remodelado y acabó su construcción me parece que en 2016. El diseño de este lugar es bastante peculiar, vamos a notar que tiene arquitectura tailandesa tradicional, pero también tiene un poquito de fusión con como un poquito más contemporáneo y nuevo. Muchos cuando lo visitan dicen que el diseño les recuerda un poco al Templo Blanco, que fue nuestra última parada, y la verdad es que tienen razón, porque precisamente la persona que diseñó y creó básicamente ese templo fue estudiante del mismo artista que creó el Templo Blanco. Su famoso color zafiro representa elementos que son muy importantes para el budismo, como por ejemplo pureza, sabiduría y falta de materialismo. Su nombre en tailandés es Wat Rong Sua, que se traduce como Templo del Tigre que Baila. Esto es porque hace muchos años, antes de que se viera así de nuevo y renovado, estaba abandonado y se dice que había muchísimos tigres que deambulaban por el área. Muy bien, pues vamos a entrar. Recuerden que es un templo, así que hay que taparse de las rodillas y aquí pueden encontrar igual telas para que se puedan cubrir totalmente gratis. Yo creo que lo mejor está dentro. Van a encontrar una imagen del Buda bastante grande, totalmente hecha de porcelana, me parece, o cerámica, completamente blanco. Y lo que es bastante curioso y particular de este templo es que por dentro encuentran como una decoración muy extraña, o sea, algo que jamás van a encontrar en ningún otro templo. En las paredes verás pinturas que cuentan la vida del Buda con patrones únicos y modernos. Muchos incluso definen ese estilo como psicodélico y entendemos perfectamente por qué. Un parecido que notamos en comparación con el templo anterior es que aquí también hay mucha esa representación de demonios y el infierno quizá. ¿O tú cómo lo percibiste? Sí, oigan, de verdad me sorprendió mucho lo parecido que... ¿Sabes dónde lo noté? Y creo que fuiste tú quien me lo dijo o yo lo noté. Cuando sales del templo es como... Hay un mural que representa o que tiene forma como de un demonio con la boca abierta. Entonces cuando pasas como por la boca del demonio. Y obviamente como es una obra de arte lo puedes interpretar como tú quieras. Pero yo lo interpreto como si estuvieras entrando al infierno o saliendo del infierno. Algo así, ¿no? O sea, como que está... Sí, es como si... Está interesante. Salieras de regreso al sufrimiento, algo así, ¿no? Ajá, exacto, algo así. La arquitectura está muy bonita, pero en lo personal creo que nos gustó mucho más el Templo Blanco. También leímos en internet que al no ser un templo activo, no hay monjes estudiando aquí, pero vimos varios caminando por la zona. Para que tengan en cuenta, abren de 7 de la mañana a 8 de la noche y es totalmente gratuito. Y saben que también estaba pensando ahorita que lo estaba viendo más como de lejos y admirando con más paciencia y sin grabar. Es que más que nos haya gustado más el blanco, creo que asombra más el blanco porque es mucho más grande también. Ese es un templo mucho más chiquito, yo creo que es como un tercio del otro, entonces asombra menos, pero creo que la arquitectura es igual de bonita y sobre todo porque están tan como influenciados entre los dos. Pero bueno, fue un increíble recorrido el día de hoy, espero hayan aprendido y les hayan disfrutado las como atracciones que visitamos el día de hoy. Nosotros ya estamos bastante cansados por el día de hoy, hizo mucho calor, de verdad estamos como 32 grados, vamos a disfrutar un poco del hotel, regresar a él. Nos vemos el día de mañana por otra aventura. Y pues bueno amigos, después de haber estado unos días en Chiang Rai, concluimos que sí vale la pena venir a este lugar. Y bueno amigos, esperamos si les haya gustado esta primera parte de nuestro regreso a Tailandia. Vamos a recorrer todo el país y básicamente hacer videos de lugares que no hemos visitado y creemos que vale mucho la pena visitar.
Si les gustaría hospedarse con Emery Chiang Rai, ya saben que van a encontrar el link de su sitio web acá abajo en la caja de descripción para que puedan reservar directamente con ellos y se los recomendamos muchísimo, de verdad. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes videos que vamos a estar haciendo en Tailandia, porque van a estar increíbles. Cualquier duda que tengan, déjenosla aquí en los comentarios y trataremos de respondérselas. Y vayan y síganos en Instagram también, porque ponemos contenido más actualizado y fotos increíbles. Hasta la próxima aventura. Adiós. Adiós.